Este contenido va a tratar sobre lo que es el trabajo en la industria de la construcción. En este caso, haciéndolo más abarcativo a lo que es el régimen laboral, jurídico-laboral de la industria de la construcción. Para ello, en primer término, vamos a tratar de entender de qué hablamos cuando estamos hablando de trabajo. En realidad, hablar de trabajo implica hablar de una palabra que tiene ya de por sí una etimología bastante turbia, porque precisamente la palabra trabajo deriva del latín tripalium. El tripalium era un conjunto de tres palos que servía para estaquear o para ser utilizado como cepo en forma de castigo, de tortura, durante la época del Imperio Romano. Siempre todo lo que tenía que ver con el trabajo, ¿sí? A partir de allí muchas de esa palabra dio origen a muchas otras, ¿sí? Similares, travail en francés. Hablar de trabajar siempre de alguna manera estaba esta actividad relacionada con el tormento, con el sufrimiento físico. De hecho, en la Biblia se dice que cuando se hablaría de una introducción a lo que sería el hecho de trabajar, cuando Adán y Eva, por desobedecer a Dios, fueron expulsados del paraíso y así como Eva fue condenada a parir con dolor a sus hijos, a Adán se lo castiga diciéndole ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, tenés que romperte el lomo y trabajar. Y aunque la Biblia excluyó a Eva del deber de trabajar, lo cierto es que en la práctica podemos llegar a decir que en algunos casos las mujeres han ganado, laboralmente hablando, un mercado bastante grande y hasta en algunos casos, y más allá de ciertas lamentables diferencias, hasta podemos llegar a decir que hasta en puestos que en algunos casos superaron al género masculino. En fin, hablar de trabajo es hablar de transpirar, hablar de romperse el lomo, pero si bien uno relaciona el trabajo con la parte, si se quiere, física, hoy vamos a ver que el trabajo tiene muchas formas, incluso aquellas que tienen que ver con lo que hoy podemos llamar teletrabajo, pero no deja de ser un trabajo, no deja de ser algo que implique concitación de atención, ¿sí? Es trabajo una ocupación que es retribuida, es decir, vamos a hablar de no solamente el trabajo para uno, sino el trabajo que podemos llegar a hacer para terceros. Y ese trabajo que hacemos para terceros es un trabajo o actividad que está debidamente remunerada. Si vamos a hablar de trabajo, vamos a decir que la Constitución argentina, en su artículo 14, consagra el derecho a trabajar. Pero también dentro de los derechos que se consagran en este artículo, entendamos que el derecho a trabajar es conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar de cualquier manera. Es decir, el trabajo propio, el trabajo particular, no se puede realizar de cualquier manera. Como también vamos a ver que el trabajo en relación de dependencia ocurre lo mismo. Y un artículo, el siguiente al 14, en este caso el 14 bis, establece que el trabajo debe gozar de la protección de las leyes. Acá en este caso vamos a ver que este artículo refiere al trabajo en cualquiera de sus formas y precisamente en este artículo vamos a ver que la Constitución realiza una especie de mandato o de órdenes a los legisladores para que creen normas que protejan al trabajo. Es decir, deben los legisladores crear leyes que protejan ese trabajo. Y ese trabajo, por los postulados de ese propio artículo, es el trabajo que vamos a conocer como el trabajo dependiente, el trabajo en el cual hay una relación laboral entre un empleador, que es el dador de trabajo,
y el trabajador, que es el que da su fuerza laboral al empleador a cambio de una remuneración. Si vamos al artículo 14 bis, vamos a ver que comienza diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y hagamos un pequeño parate, el trabajo en sus diversas formas, trabajo físico, trabajo mental, trabajo intelectual, todo es trabajo, ¿sí? La protección de las leyes que asegurarán al trabajador. Y acá comienza una por una un montón de mandatos que se tienen que verificar en todas las leyes laborales. Condiciones dignas y equitativas de labor, es decir, no se puede trabajar de cualquier manera. Cuando estamos hablando de condiciones dignas, es de estar trabajando en ambientes que mínimo tienen que ser saludables, que tienen que ser agradables, y equitativas en cuanto a que de algún modo se aplique justicia a una situación concreta en cuanto de trabajo se trate. Si tenemos que estar pensando en trabajo al aire libre, trabajo en superficie, en lugares cubiertos, etc. Y tiempos de descanso y demás en estos casos. Pero bueno, jornada limitada, es decir, hay leyes que regulan cuánto es el máximo de tiempo que se puede estar trabajando, independientemente de la existencia de horas extras. Descanso y vacaciones pagados. En este caso, las vacaciones son pagadas por el empleador. Hay una ley que establece, por ejemplo, cuánto es el tiempo que en función de la antigüedad en el empleo el trabajador puede gozar de vacaciones, de un periodo vacacional, ¿sí? Y obviamente esto es pagado también por el empleador. Retribución justa. Bueno, la retribución justa tiene mucho que ver con lo que es la condición equitativa de trabajo, y si hablamos de la retribución justa estamos hablando siempre de esa justicia en función de lo que se hace. Es decir, quien más trabaja, más debe cobrar. Salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando siempre de que tiene que existir un piso establecido por el Estado que tiene que ser mínimo en cuanto a que menos de ese dinero no puede considerarse decoroso para que una persona o su grupo familiar puedan vivir. Vital porque precisamente les permite su subsistencia, y móvil en cuanto a que este salario no puede ser fijo, sino que tiene que estar, en este caso, ajustado conforme se genere ajustes en lo que es aumentos en el costo de vida. O sea, por eso se dice que el salario tiene que ser también móvil, tiene que existir movilidad, no puede quedar fijo. El presupuesto de igual remuneración por igual tarea tiene que ver con que sí, existe un derecho a trabajar, un derecho a cobrar por el trabajo, pero obviamente una responsabilidad mayor en el trabajo acarrearía también que se deba cobrar más. Participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Este mandato es un mandato que se cumple muy poco, muy poco, y ni siquiera está reglamentado. Es decir, no está reglamentado por, vaya a saber por qué. Sí, me imagino que quizás si una empresa que posiblemente esté trabajando de una manera muy ajustada, probablemente no esté en condiciones de hacer participar en las ganancias a los trabajadores, más allá de que muchas veces existe la posibilidad de que las ganancias de que pueda participar el trabajador tenga que ver con algún plus o con algún bono o algo que se le asemeje. Protección contra el despido arbitrario. La relación de dependencia se entiende siempre una relación que comienza y que termina, en este caso, con el fin de la vida activa del trabajador en situaciones normales. Es decir, esta relación de dependencia dura hasta que el trabajador esté en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios. Lo que ocurre es que justamente cuando se habla de la protección contra el despido arbitrario, lo que se establece aquí no es una prohibición de despedir, sino
una especie de castigo al empleador si el despido es arbitrario. Es decir, esto admite que un trabajador puede ser despedido con justa causa. Con justa causa puede ser despedido tranquilamente, pero si no existiera esa justa causa, si no hay un motivo para despedir un trabajador, entonces ese despido se le hace oneroso al empleador. No por nada la ley de contrato de trabajo, en el artículo 247, castiga duramente el despido arbitrario con una indemnización que es bastante, diríamos, picante, por dar un término vulgar, en función de la antigüedad del trabajador, por ejemplo, y de la última remuneración, la mejor remuneración de los últimos 12 meses que se aplica. Por eso decimos que la norma no prohíbe despedir, pero si hay que despedir, el despido sale caro. Un correlato de esta protección lo vemos en la llamada estabilidad del empleado público, es decir, el artículo 14 bis regula lo que es la relación laboral privada, pero el empleo público se rige por estatutos propios de trabajadores públicos, trabajadores del Estado nacional, provincial o de los municipios. Lo que ocurre es que en estos casos el empleado público tiene y goza de estabilidad en el empleo y obviamente no puede ser despedido. En todo caso, llegada la situación, si existiera algún tipo de injuria laboral que sufre, en este caso el Estado empleador, bien puede generar un sumario o bien hasta de declararlo cesante, ¿sí? Con esto quiero aclarar también que las normas laborales también digamos, confieren a los empleadores facultades o potestades disciplinarias. El artículo 14 bis también reconoce que el trabajador puede estar organizado sindicalmente, o sea, se le reconoce el derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Es decir, nadie puede por sí solo decir, mañana organizo un paro, una huelga, etcétera. Lo que se pide es que por lo menos que exista una inscripción en un registro especial. Queda también garantizado los gremios, en este caso los trabajadores agremiados, unidos entre sí por esa especialidad que tienen, concertar convenios colectivos de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo es un acuerdo paritario entre trabajadores y empleadores organizados a fin de crear condiciones salariales propias para la actividad. Es decir, un convenio colectivo de trabajo es un estatuto salarial que se guía por antigüedades, se guía también por categorizaciones, ¿sí? Y obviamente determinadas categorías tienen mayor o menor remuneración, pero ninguna remuneración tiene que ser inferior al salario mínimo vital y móvil. También queda garantizado a los trabajadores agremiados recurrir a la conciliación y al arbitraje, es decir, si existen algunos problemas que tengan que ver con cuestiones de índole salarial, lo que se garantiza en estos casos es acceder a formas de resolución de conflictos para justamente tratar de no arribar a una solución que pudiese llegar a derivar en algo como por ejemplo sería el derecho a huelga. Si bien existe el derecho de huelga, está garantizado el derecho de huelga, siempre hay que tratar por todos los medios que ello no ocurra, porque se entiende que la huelga en este caso es una medida extrema que adopta el trabajador o los trabajadores en función de lo que es la defensa de sus derechos, ¿sí? Y obviamente que también se garantiza que quien sea un representante gremial tenga una garantía necesaria para poder cumplir su gestión sindical. Esta protección legal tiene que ver con una situación que es bueno tener en cuenta, que es la siguiente. El trabajo, el derecho del trabajo, es un derecho entre desiguales, es decir, la ley considera al empleador como la parte más fuerte en la relación laboral. Por eso, para equilibrar esta desigualdad de origen, se crea una desigualdad ficcional. En este caso,
otorgándole al derecho del trabajo un carácter tuitivo, un carácter protectorio. También vamos a decir que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, es decir, en este caso, la posibilidad de acogimiento a todos los beneficios jubilatorios, ¿sí? Y también la ley establece seguro social obligatorio, entre otras prestaciones. Y también las jubilaciones y pensiones móviles. También se establece la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia. En este caso, esto se ve reflejado en lo que hoy el Código Civil y Comercial denomina afectación a vivienda, antiguamente llamado bien de familia, que era ni más ni menos que la inscripción del bien de un grupo familiar en un listado a fin de que ante una situación de impotencia patrimonial, es decir, no poder hacer frente a ciertas obligaciones, ese inmueble no pueda ser, por así decirlo, ejecutado, es decir, no pueda ser rematado judicialmente. Siguiendo con lo que es derecho laboral, vamos a decir que el derecho laboral es una rama del derecho que hace, rige todas las relaciones que se dan dentro de lo que es la vinculación del empleador y del trabajador. ¿Cuáles son los orígenes o las fuentes del derecho laboral? En nuestro derecho tenemos la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, la Ley de Empleo, que es la Ley 24.013, los estatutos especiales para cada actividad. Cada rama de la industria laboral tiene también sus propios estatutos. Algunas los tienen, otros no. Por ejemplo, la construcción tiene su estatuto, los gastronómicos tienen el propio, etc. Los convenios colectivos de trabajo que los hemos mencionado, los laudos arbitrales, que no son ni más ni menos que las resoluciones de árbitros respecto de la resolución de un determinado conflicto, usos y costumbres al momento de poder contratar, y obviamente la libre voluntad de las partes. Todas estas son fuentes generales y particulares, las últimas sobre todo, de lo que es el derecho laboral. Vamos a hablar ahora de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, que en el artículo 4 establece qué es trabajo, y precisamente acá estamos hablando del trabajo en relación de dependencia, porque se habla de la actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Es decir, ¿qué decimos aquí? Que el dador de trabajo, que es el empleador, brinda condiciones de trabajo y requiere condiciones de trabajo, pero y también dirige la actividad, establece cómo se tiene que hacer el trabajo a cambio de la remuneración. Es decir, el tipo ordena, establece, exige y paga. ¿Sí? Y eso es la definición de trabajo en cuanto a la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 4. Y el artículo 21 explicita específicamente cuándo hay contrato de trabajo. Y acá dice: habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma, siempre que una persona física, hoy persona humana, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Aquí hay que aclarar que es prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. No estamos hablando de lo que es un contrato de obra o de servicios que se rigen por el orden laboral. Perdón, por el orden civil. El orden civil es una cosa, el orden laboral es otra. En el orden civil no hay relación de dependencia. En el orden del trabajo, sí. En el orden del derecho laboral existe relación de dependencia. Hay derechos y deberes para las partes. Así como podemos decir que genéricamente el trabajador tiene como deberes trabajar, prestar normalmente el servicio convenido, acatar las órdenes, ser puntual, eficaz, dedicado, cuidar todo elemento de trabajo que se le suministre, guardar secretos sobre procedimientos comerciales o técnicos, es importante porque a veces uno puede estar trabajando en un lugar donde, se pide que haya confidencialidad sobre ciertos
procedimientos, y eso es lógico, porque si mañana se conoce cuáles son ciertos procedimientos, la empresa se funde y nos quedamos sin trabajo todos. Y también tiene derecho a qué? A gozar de beneficios sociales, a gozar de lo que las leyes le permitan gozar y obviamente a percibir la remuneración por la tarea que realizó. Y también hay derechos y deberes del empleador. El empleador, ¿qué tiene que hacer? Pagar el sueldo, dar trabajo, dar materiales y herramientas para trabajar, dar seguridad, comodidad e higiene, porque no se puede trabajar de cualquier manera. ¿Y tiene derechos el empleador? Sí, tiene derecho de dirigir la actividad y también tiene derecho de ejercer una facultad disciplinaria. Hemos hablado de que los convenios colectivos de trabajo no son ni más ni menos que acuerdos paritarios para, en este caso, establecer una condición de trabajo en cuanto a categorizaciones y a pautas salariales dentro de una determinada rama laboral. Es decir, podemos decir que existen convenios colectivos de trabajo de los, por ejemplo, en trabajadores en propiedad horizontal, de los trabajadores gastronómicos, de los trabajadores portuarios, de los docentes, de los obreros de la construcción. Y obviamente que todas estas beneficios que se logren en estos convenios colectivos de trabajo son para todos los trabajadores, independientemente de que estén afiliados o no a determinados sindicatos. Y también es bueno tener en cuenta que también existe la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo no se desarrollen únicamente para una rama laboral, sino también para una empresa. O sea, un convenio colectivo de trabajo que afecte en este caso a una determinada, empresa dedicada a un cierto rubro. Una vez suscrito el convenio colectivo, tienen que ser homologados por la autoridad, en este caso por el Ministerio de Trabajo. Hemos dicho que en la construcción tenemos un convenio colectivo de trabajo que es el Convenio Colectivo de Trabajo 76, suscrito en el año 75. Más allá de la antigüedad de este convenio, permanentemente es actualizado conforme las pautas salariales. Y aquí tenemos lo que serían las categorizaciones de las calidades de los operarios. En este caso, desde la mayor categorización hasta la menor. Bien, vamos a ir específicamente a la construcción, porque una cosa es hablar de el régimen laboral de la industria de construcción y otra cosa es hablar del régimen laboral general. Vamos a hablar del régimen general de la industria de construcción, que es precisamente sustentado en la ley 22.250. Y a medida que avancemos vamos a hacer ciertas comparaciones que existen con el régimen general. Esta norma es un régimen legal autónomo, es decir, la ley 22.250. La industria de la construcción tiene su propia norma, que es justamente esta, ¿sí? Y prevalecen sobre la ley de contrato de trabajo, ¿ok? Es decir, en este caso vamos a decir que la ley, en este caso esta ley 22.250, rige todo lo que tenga que ver con la relación de dependencia en la construcción. Y esta ley, la 2250, suplanta todo lo que esté contenido en la ley de contrato de trabajo. ¿Cuáles son los sujetos? Es decir, ¿quiénes son las personas que están afectadas a la 22.250? Son los empleadores de la construcción, empleadores de industrias complementarias o coadyuvantes de la construcción y trabajadores que dependan de estos empleadores que hemos mencionado recién. Bien. 100. Esta ley también hace exclusiones, es decir, ¿a quién excluye? Personal directivo, administrativo, técnico, profesional, jerárquico y supervisión. Al propietario de la obra también lo excluye a la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, entes centralizados y en los casos de que el Estado realice obras para sí con su propio personal. O sea, la ley tiene también exclusiones bastante tajantes, ¿sí? Quiero aclarar, antes de entrar a este punto, que en el artículo 2 de la ley se menciona específicamente la
exclusión del propietario en tanto realice una vivienda, es decir, su propia vivienda, es decir, pueda emplear personas que que hagan tareas en su propia vivienda o una refacción en su vivienda. En este caso, estas personas no tienen que necesariamente ser trabajadores en la construcción ni estar afectados a organismo alguno que controle a los empleadores de la construcción. Vemos aquí un título: Instituto Nacional de Estadística y Registro de la Construcción, en este caso de la industria de la construcción. IERIC, que es su sigla. Antiguamente se llamaba Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Este es un ente autárquico. ¿Qué quiere decir autárquico? Que genera sus propios recursos, genera su propio mantenimiento a través de multas, afiliaciones, etc. Y está encargado de aplicar la ley laboral de la construcción y controla la inscripción en este organismo de cada empleador, sea contratista o subcontratista. Es decir, en este caso, toda persona que quiera, toda persona jurídica, toda persona humana que quiera ser contratista o subcontratista tiene que estar inscrito en el IERIC, y es el comitente quien tiene que exigirle la inscripción, dato que el comitente desconoce por lo general. Y obviamente, como decimos aquí, es un requisito que sea exigido por el comitente, quien comunicará al IERIC la ubicación de la obra y su inicio. Quiero aclarar que esta norma, la ley 2250, tiene un artículo, que es el artículo 32, que justamente es un artículo que pone mucho en cabeza de los empresarios, ¿sí?, y de los comitentes acerca de la responsabilidad laboral. En el primer párrafo dice que quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción deberá requerir de estos la constancia de su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, lo que hoy es el IERIC, y comunicar la iniciación de la obra y su ubicación. O sea que en este primer párrafo el comitente tiene que decirle, en este caso al constructor, al contratista, ¿me da su número de inscripción? ¿Por qué es importante indicar que uno está inscrito en el IERIC? Por lo que viene ahora. Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, es decir, el IERIC, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueran emergentes de la relación laboral referida a la misma. Con esto, ¿qué queremos decir? Que si un propietario, si un empresario, ¿sí?, y un profesional, ojo, en este caso, cuando se desempeñen como constructores que contraten contratistas o subcontratistas y que no hayan acreditado su inscripción en el registro, serán solidarios responsables por cualquier problema laboral. En este caso, quiero aclarar que los profesionales, en este caso, insisto, para poderles reclamar responsabilidad, tienen que, en este caso, desempeñarse como constructores, ¿sí?, al igual que los empresarios. Es decir, lo que dice la norma es que si no se acreditó que estén inscritos en el IERIC, solamente por esa omisión, cualquier problema laboral los convierte a todos responsables solidarios. Es decir, el contratista que no se inscribe, y el comitente, el propietario, que tampoco aclara o que tampoco pide el número de registro o le pide constancia de inscripción, son también solidarios respecto de un litigio laboral. O sea que un litigio laboral se le puede reclamar tanto al contratista, al subcontratista, como al propietario, ante la ausencia de esa inscripción en el IERIC. Respecto de la exclusión que le habíamos dicho hace un ratito, en el artículo 2 hay una cláusula que dice, un inciso, que es el inciso B, que aclara
que el propietario de un inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción construya, repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por él esos efectos, eso que no es así, ese supuesto que está subrayado, es un supuesto que permite al propietario de un inmueble, permite al comitente, que no es empleador, a poder hacer, construir, reparar, modificar su vivienda individual, ¿sí? En este caso, siempre y cuando, insisto, sea su vivienda, pudiendo emplear de manera directa a cierto personal, él solo, ¿ok? Es decir, en este caso podemos pensar que está empleando no a empresas, no a personas sin registrarse, sino que tendría que estar, en este caso, empleando a trabajadores monotributistas, empresarios unipersonales, empresarios independientes unipersonales y que puedan, en este caso, cada uno de estos empresarios estar facturándole al propietario o comitente de manera directa. En resumen, todo aquel que contrate o subcontrate debe exigir a ese subcontratista o contratista cumplir con todas las normas laborales. Quien contrate o subcontrate estos servicios debe requerir la constancia de inscripción en el IERIC. Hay que comunicar al IERIC el inicio de la obra y la ubicación. Y obviamente quien contrate o subcontrate debe exigir a ese contratista o subcontratista datos de los trabajadores afectados, tales como número de CUIR, constancia de pago de remuneraciones, copia de comprobante de pago del sistema de seguridad social, cuenta bancaria de la cual sea titular, que es cuenta corriente, y cobertura por riesgos de trabajo. Cualquier comprobante tiene que ser exhibido a pedido del trabajador o autoridad administrativa, y no cumplir con estas normas hará responsable solidario a quien se beneficie por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocupen en la prestación de trabajos y servicios y que fueran emergentes de la relación laboral. Hace unos minutos mencionábamos que si el profesional, un arquitecto, una arquitecta que dirigen y que proyectan una obra, al no ser empresario de la construcción, no le caben las responsabilidades de las leyes y artículos que recién mencionamos. Esto es bueno saberlo, pero también es bueno saber que si los profesionales no son celosos en el momento de realizar un contrato en los cuales se esté deslindando la responsabilidad, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando se trabaja de una manera altamente informal y si esa informalidad por algún motivo llega a ser conocida por un juez, a veces los profesionales no salen del todo indemnes. Por eso es bueno, más allá de que a veces esto puede merecer críticas, pero las obras tienen que estar hechas en blanco y los profesionales tienen que realizar, documentar todo vínculo contractual del mejor modo posible. ¿Qué es el fondo de cese laboral, antiguamente llamado fondo de desempleo? Habíamos dicho que en el artículo 14 bis de la Constitución se establecía la protección contra el despido arbitrario, de lo cual hemos hablado bastante, y dijimos que el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo especifica que ante esta situación de despido arbitrario o de despido incausado o sin causa, el trabajador se hace acreedor a una suma, a una indemnización que consiste en el mejor sueldo percibido durante los últimos 12 meses multiplicado por cada año de antigüedad en el empleo. Si tenemos buenos sueldos y mucha antigüedad, estamos frente a una indemnización que en algunos casos es bastante apetecible. Ahora bien, la construcción tiene un fondo de cese laboral, en este caso antiguamente llamado fondo de desempleo, que es bastante particular por las siguientes circunstancias. Este mecanismo de fondo de cese laboral se nutre con un aporte que hace el empleador, es decir, desde el comienzo de la relación laboral, el empleador no es que retiene, pone él de su bolsillo, de su propio bolsillo, un aporte que lo deposita en una cuenta bancaria a nombre del trabajador y ese aporte, ¿sí?, se va acumulando conforme se van devengando sueldos, ¿sí?
Y esto sirve para cuando el trabajador no trabaja más. Entonces, uno pensará, claro, si el trabajador es despedido de su trabajo, ¿se hace acreedor al fondo de cese laboral? Sí, sí, por supuesto que se hace acreedor. Y la pregunta es, ¿y si el trabajador renuncia? Bueno, aquí está la gran diferencia. Por cualquier causa que justifique el cese de la relación laboral, el trabajador dispondrá del fondo de cese laboral. Es decir, aunque el trabajador diga renuncio, tiene derecho a percibir el fondo de cese laboral. ¿Se entiende? Si lo echan, se lleva el fondo. Y si renuncia, se lleva el fondo también. ¿Existe la posibilidad de que un trabajador renuncie y después a los 2 meses pueda volver a ser tomado por el empleador nuevamente? Sí, nada lo impide. La credencial del registro laboral es un documento que expide el trabajador él mismo y ELIC, ¿sí? Y justamente esta credencial es ni más ni menos, podríamos llegar a decir, como una especie de currículum del propio trabajador que informa fecha de inicio de relaciones laborales, historiales en la categoría, especialidades y permite, en este caso un empleador, consultar de manera instantánea e inmediata todos los antecedentes laborales de los trabajadores que vaya a contratar. También sirve para cualquier tipo de trámite administrativo y obviamente gestionar, incorporar trabajadores de una manera rápida y sencilla.